noches a todos, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy estamos en la última clase de Encuentros con el Maestro, con el Pastor Pablo Tremba. ¡Qué bendición! Les recuerdo que al final vamos a celebrar la Santa Cena para que vaya preparando los elementos y tengamos esto listo. También hoy quiero darle la bienvenida al pastor Félix Gil, el presidente de la Iglesia Cuadrangular en el Perú, quien nos va a presentar al pastor Pablo Tremba. Buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este tiempo. Es para mí un honor y un privilegio poder presentar al pastor Pablo Tremba, quien entre otras cosas ha sido mi pastor durante un buen tiempo en mi vida, yo diría hasta ahora. Ha sido uno de mis mentores, ha sido una gran bendición para mi vida. Parte de la culpa de que yo esté haciendo lo que estoy haciendo la tiene él. Pero me alegra mucho que podamos compartir este tiempo de verdad. El pastor Pablo Tremba, no solamente Dios lo ha utilizado, ¿no?, en su don de pastor, pero de manera especial como maestro. Y a través de los años no solamente ha bendecido mi vida, sino ha bendecido la vida de muchos pastores de las nuevas generaciones que hoy en día están sirviendo porque han sido inspirados y animados, retados y enseñados por su ministerio. Pastor Pablo Tremba ha servido como pastor aquí en Perú, también en Colombia, en Alemania, y en los últimos años ha estado desarrollando su ministerio como misionero de área, tocando países y ministros y ministerios en la región latinoamericana. Escuchándolo en estos días puedo ver no solamente la comprensión más profunda, mucho más profunda de lo que tiene las verdades de Dios, sino que de verdad anima mucho la forma y la mirada que tiene hoy en día acerca del Evangelio y de la forma de enseñar. Me siento muy animado por las palabras que Dios está poniendo en su corazón para compartir con nosotros. Le animo a que pueda abrir su corazón para recibir más en estos días lo que Dios quiere enseñarnos, y que de verdad, de manera especial, en este último día podamos tener un verdadero encuentro con el Maestro. Pastor Pablo, bienvenido. Es una bendición de verdad poder participar de estas noches de enseñanza con usted. Gracias, Félix. Qué bueno tenerte aquí también en Comprensión de los Tiempos y poder compartir esto con Inés, con Arturo, Gonzalo, con Julio y bueno, Carlos también. Y es una bendición poder estar trabajando en equipo y ver cómo corre el mensaje del reino de Dios. En esta noche vamos a estar hablando acerca de la oración. El título es Orando con el Maestro. Una de las cosas que pues fácil se enseña es acerca de la oración. Ese es un tema que, digamos, llega fácil, pero al momento de hacerlo, ahí es cuando las cosas se ponen un poco más difíciles. Cuando estamos hoy tratando este tema, voy a estar enfocándome específicamente en lo que nos enseña Jesús acerca de la oración, y también vamos a ver qué actitudes son las que espera Dios cuando nosotros estamos orando. Pero hay mucho más que eso en esta sesión. Cuando hablamos de la oración o orando con el Maestro, es interesante al leer los evangelios que los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar. Nunca le preguntaron, enséñanos a predicar. Tampoco le pidieron, enséñanos a sanar enfermos o a echar fuera demonios. Y yo creo que ellos, naturalmente, por lo que Jesús decía y enseñaba, nosotros podemos notar que ellos aprendían, pero la pregunta de ellos es también muy interesante. Ellos están preguntando, enséñanos a orar. Es obvio que los discípulos vieron que el secreto de la vida tan
poderosa, exitosa, tan equilibrada, radicaba en la oración que él tenía o en los tiempos que él tenía con el Padre y cómo eso influía en su vida y de ahí el ministerio. Entonces notamos que esa parte de la vida de Jesús es un misterio, es la fuente de fuerza, es la fuente de guía, es la fuente de equilibrio en su propia vida. Y por eso es tan importante cuando estamos leyendo los evangelios, poner atención cuando Jesús habla acerca de la oración o cuando lo vemos orando o leemos como él está orando y ponerle atención a eso. Claro, hay mucho más acerca de la oración en toda la Biblia. Podemos comenzar desde Génesis e ir hasta Apocalipsis y hacer un estudio amplio de la oración, pero es cuando se trata de la oración, yo creo que es muy interesante, pero también muy especial sentarse a los pies de Jesús y escuchar qué nos tiene Él que decir en cuanto a la oración. La oración es un aspecto central en la vida de nuestro Señor Jesucristo y los discípulos estaban tan fascinados con este aspecto de la vida y del ministerio del maestro, de su maestro. Y bueno, por eso ellos le preguntaron y le dicen, enséñanos a orar. Especialmente en el Evangelio de Lucas notamos que Lucas resalta ese aspecto de la vida y del ministerio de Jesús como ningún otro evangelista. De hecho, hay quienes han denominado este evangelio como el evangelio de la oración. Entonces, si usted va a tratar de estudiar a Jesús y sus oraciones y lo que él enseña, yo le recomiendo que pase tiempo en el evangelio de Lucas, léalo y mire dónde Jesús está orando o enseñando acerca de la oración. Jesús insistió en que su casa sería una casa de oración. ¿Será que una mirada atenta a este aspecto nos puede enriquecer nuestra propia vida de oración y acrecentar nuestra fe? Yo creo que sí. Veamos primero algunas características de la vida de oración de Jesús. En Marcos, y bueno, hablé de Lucas y hoy voy a Marcos, pero eso es la manera como hoy salto de un lado al otro. Pero en Marcos capítulo 1, 35 hay un versículo muy interesante. Ahí dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Esto es algo que nos desafía a nosotros antes que comenzara el día y él entrara en una carrera de servir, de ministrar, de predicar, de atender a la gente. Vemos a un Jesús que se levanta temprano, fue a un lugar aislado donde podía estar él solo y para orar. Claro, los discípulos se daban muchas veces cuenta de ello y seguramente le hacían el seguimiento y se dieron cuenta que, wow, lo que ocurría en el día tenía una fuente muy especial y era Jesús orando al Padre. Ahora, otra cita es Lucas 22, 39 al 46. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu
que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen? Les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Wow, aquí hay mucho que hablar. Vamos paso por paso. No hay duda. Una de las características notables es que Jesús tenía por costumbre orar. Muchas veces se alejaba al desierto a orar o a una montaña. Es interesante notar que el lugar que frecuentaba durante su ministerio, el monte de los Olivos, llegó a ser el lugar donde en oración batalló la más importante lucha antes de encaminarse hacia la cruz. Nos vemos a un Jesús orando en todas tipo de situaciones y claro, especialmente en ese momento cuando iba a enfrentar la cruz. La costumbre de orar la ejercía frecuentemente solo y en lugares aislados, superando todo legalismo de lugar, hora, forma y motivo. ¿Sabes? Nosotros hacemos tanto énfasis en el lugar, pero nosotros vemos a Jesús orando en cualquier lugar, a cualquier hora. Tenía diferentes formas y naturalmente motivos, pero también oraba en público. Claro, Jesús tenía esos momentos cuando oraba con sus discípulos de manera especial. Pero también oraba en las sinagogas, porque estos eran lugares de oración, de enseñanza, alabanza a Dios, lectura de la palabra de Dios, y Jesús frecuentaba esos lugares. Ahora, yo quiero hacer aquí un pequeño comentario para pastores y líderes. Cuando yo pienso en los cultos, nosotros tenemos una forma bastante bien establecida en cuanto al culto los domingos. Yo estoy hablando de los domingos. Yo no estoy hablando de las reuniones extras de oración que se establecen por ahí y a la cual muchas veces no vemos mucha gente asiste. Son siempre los mismos. Es obviamente un desafío espiritual. Es una guerra espiritual ver a la gente orar y estar en la iglesia, en cierta comunidad para orar. Pero cuando yo pienso en los cultos dominicales, yo quiero hacer aquí como una crítica, pero ojalá que sea constructiva. Le damos a la alabanza 40, 50 minutos, 60 minutos, pero la oración tampoco tiene mucho lugar en nuestros cultos. La prédica naturalmente y anuncios y danzas, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, todo eso le metemos ahí. ¿Dónde está la oración? En la vida de Jesús notamos que la oración jugaba un papel muy importante y también la oración jugaba un papel muy importante en los cultos de aquel entonces. Entonces, ¿qué ha pasado con la oración? ¿Será que podemos cortar algunas cosas que hacemos y meter hoy tiempos más creativos y organizados para orar y orar como Jesús quiere que lo hagamos? ¿Será que esos son los momentos cuando podemos esperar un mover nuevo del Señor? Son preguntas que yo me hago y si hoy dirigiera yo un culto, probablemente metería en el tiempo que tenemos un buen tiempo para orar en grupos pequeños, interceder y buscar el rostro del Señor de una manera libre, creativa, no legalista, no religiosa, así solamente como por llenar un tiempo, sino de verdad por buscar al Señor, tocar su corazón, pero más todavía dejar que Él toque nuestro corazón. La oración de Jesús estaba integrada completamente en su vida y en su misión. Lo notamos cuando él sube y pasa toda una noche por allá en un lugar solo,
para orar, y luego cuando baja de la montaña, entonces él define quiénes van a ser esos discípulos que van a seguirlo a él. Notamos y leíamos de sus oraciones en el momento cuando iba a enfrentar la cruz. Jesús tenía la oración integrada en su vida y en su misión. Antes de comenzar con su ministerio, se retiró al desierto por 40 días para orar y ayunar. Nosotros leemos eso en Lucas capítulo 4, 1 al 2. Antes de elegir a los discípulos, como ya lo dije, pasó toda la noche orando. Antes de anunciar su muerte, pasó tiempo en oración. Antes de enfrentar el camino hacia la cruz, pasó un tiempo muy intenso de oración. Jesús oró por Pedro para que su fe no fallara en medio de los desafíos de la vida y de las circunstancias dolorosas, y para que pueda consolar luego a los hermanos. Jesús oró por los discípulos y por el pueblo que había de añadirse a la congregación de los santos. Jesús le pidió a sus discípulos a que oraran por obreros para la cosecha. Vemos cómo el tema de la oración es parte de la vida de un creyente, y cuando hablamos de oración no es una oración legalista, formalista y religiosa, sino de verdad es el encuentro de un creyente, de alguien quien busca de Dios y quiere tener un tiempo con el Maestro. Jesús se dirigía a Dios llamándolo Padre. Esto es también muy lindo. Cuando uno estudia las oraciones de Jesús, él siempre lo menciona como Padre, salvo en una oración en la cruz. Allí no usa esa expresión. Abba es una expresión que habla de intimidad y de dependencia. Ahora, hay algunos que hoy cuando oran dicen, ay, papito, y sí, bueno, lindo eso, pero también hay que pensar que padre es una expresión de intimidad, pero también tiene ese aspecto de respeto, de reconocer la autoridad, el poder. El papito es a veces, para mí por lo menos, y puede ser que yo esté ahí mal enfocado, que cuando dicen uno papito es como que, ay, con él puedo jugar. No, padre. Ahí hay algo de reverencia, de estar como impresionado por su gloria, por su maravilla. Esta expresión no se encuentra en las oraciones judías, eso de el decir Padre, no lo encontramos en las oraciones judías. Por eso Jesús introduce una manera nueva de acercarse al Padre, al Todopoderoso. Jesús usó las escrituras para orar. Más de una vez él usaba las escrituras, por eso orar con las escrituras es importante. Tengo un folleto orando con el maestro donde incluyo un capítulo acerca de cómo orar con las escrituras. A veces nosotros no sabemos cómo orar, pero la Biblia, gracias a Dios, nos ayuda a orar y a orar según la voluntad de Dios, y orar con inteligencia, con propósito y para tocar el corazón del Padre. Parece que Jesús usó dos herramientas clave para enfrentar tentaciones y tiempos difíciles. ¿Qué fueron esto? El uso correcto de la palabra de Dios y la oración. Dos cosas claves que ocurrieron ahí en el desierto donde Jesús fue tentado. Aquí yo quiero leer una cita de Dietrich Bonhoeffer, y si usted puede leer algo de este hombre, un alemán que en tiempos de los nazis, él fue un creyente quien marcó la diferencia en medio de mucha oscuridad, especialmente en un tiempo donde la mayoría de la iglesia se sometía o prefería someterse al sistema que oponerse a un sistema político
anticristiano. Y este hombre fue uno de esos que se opuso claramente. Y bueno, hay muchos libros que él escribió en su corta vida y vale la pena leer esos libros. Pero aquí hay un pasaje que él escribió y quiero mencionarla. Él dice, solo en Jesucristo podemos orar. Con él también somos escuchados. Así que tenemos que aprender a orar. El niño aprende a hablar porque el Padre le habla. Aprende el idioma del Padre. Aleluya. Entonces aprendemos a hablarle a Dios porque Dios nos ha hablado y nos habla. Aquí hay algo muy interesante. Vamos a poder orar en el momento que Dios nos hable. ¿Dónde nos habla Dios? Aquí nos habla Dios. Y cuando leemos la escritura, entonces podemos responder al Padre. Al escuchar el lenguaje del Padre en el cielo, sus hijos aprenden a hablar con él, repitiendo las palabras del Padre, comenzamos a orar a él, no en el lenguaje equivocado y confuso de nuestro corazón, sino en el lenguaje claro y puro que Dios nos ha hablado en Jesucristo. Hablemos con Dios y Él nos escuchará. El lenguaje de Dios en Jesucristo se encuentra en las Escrituras. Si queremos orar con certeza y alegría, la palabra de la Sagrada Escritura tendrá que ser el terreno firme de nuestra oración. Aquí sabemos que Jesucristo, la palabra de Dios, nos enseña a orar. Las palabras que vienen de Dios serán los escalones que nos acercan a Dios. Qué bien dicho esto. No voy a entrar en el tema de la iglesia en el libro de los Hechos, pero solamente como un pequeño resumen. Si usted lee el libro de los Hechos, va a encontrar que una de las características de la iglesia en movimiento en el libro de los Hechos era la oración. También vale la pena, lo animo a que lea el libro de los Hechos, mire dónde la iglesia estuvo orando y ponga atención qué oraron y cómo oraron y cuáles fueron los resultados. Marque eso en su Biblia, pare ahí por un rato, medite y permita que Dios te hable a través de esas oraciones y aprenda a orar también junto con los primeros discípulos allá en el libro de los Hechos. Yo quiero mirar unos textos donde Jesús está enseñándonos a orar correctamente. La primera cita está en Lucas 18, 1 al 8, donde nosotros podemos leer que Dios atiende a su pueblo escogido. Voy a leer Lucas 18, 1 al 8. Allí dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos, para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Jesús usa una parábola
para enseñarnos una lección acerca de la oración y de aquello que sostiene una vida de oración activa, persistente y expectante. Primero, miremos aquí la viuda se encontraba en condiciones difíciles. La necesidad era grande y usted posiblemente a veces está en situaciones, muchos de nosotros estamos en situaciones de gran necesidad. Esta viuda era viuda, esta mujer era viuda, tenía adversarios y tenía al frente un juez que no le hacía caso a pesar de su insistencia. El juez, por su lado, era un hombre falto de temor de Dios y tampoco le interesaba la gente. El juez reacciona finalmente a raíz de sus intereses personales, no por misericordia o por responsabilidad en cumplir su labor. Se sentía más bien molesto con la insistencia de la viuda y prefería su tranquilidad. El motivo por el cual este juez finalmente le ayuda a la viuda radica en su egocentrismo y no en el interés por ayudarle a esta mujer. Dios no es el juez injusto. Esto hay que clarificarlo. Ni es como el juez injusto. Todo lo contrario. Nosotros somos su pueblo escogido y estamos en el centro de su interés. Él siempre busca el bien para nosotros. Él hará justicia y por eso podemos confiar en Él, esperar en Él y orar porque sabemos que Él cumple sus promesas. Él no es el juez injusto y malo y egocéntrico. A veces Dios dice no, eso es verdad, y a veces demora sus respuestas, pero no por indiferencia, sino por paciencia, amor y propósito. La base para nuestra persistencia en la oración es su amor, su interés por nosotros y su verdad. Conocerle a Él es la clave. Él es Dios justo, amoroso, todopoderoso, bueno, generoso, siempre el mismo. Es por todo eso y por mucho más que nosotros no desmayamos y no nos damos por vencidos. Pedimos y seguimos pidiendo. Tocamos y seguimos tocando. ¿Por qué? Porque conocemos a nuestro Dios. Sabemos que Él es Padre bueno. Otra cita importante es Lucas 11, 1 al 13. Y no voy a leerla, pero esta cita nos enseña lecciones similares a las que aprendemos aquí en Lucas 18, 1 al 8, pero también amplía estas verdades y estas lecciones. ¿Por qué no responde Dios a todas nuestras oraciones? ¿Por qué no responde inmediatamente? Que esas son las preguntas típicas. ¿Por qué nos llama Jesús a pedir y volver a pedir, a tocar y volver a tocar? ¿Por qué le tenemos que pedir si es que Él ya sabe lo que necesitamos? Pues la oración nos enseña a amar a Dios Padre más y más. La relación padre e hijos es lo que vale al final. La oración hace la conexión y fortalece la relación. La conexión de corazón a corazón hace la diferencia. Dios no es una caja de regalos que con la clave correcta le podemos sacar lo que nos apetece. Él es nuestro buen Padre y siempre busca lo mejor para nosotros. Tener que esperar sus respuestas nos lleva a acercarnos más a Él y entender su corazón y su voluntad en las situaciones que estamos viviendo. No entendemos siempre sus pensamientos y sus planes y sus caminos. Además, Dios es bueno al responder. Es bueno cuando no responde y Él sigue siendo bueno
al no responder en nuestros tiempos y a nuestras condiciones y maneras y expectativas. Dios no es ese juez injusto y molesto, ni es aquel amigo ocupado, desinteresado en nuestros asuntos. Cuando Dios no responde inmediatamente, somos animados a volver una y otra vez a Él, buscarle. La relación con el Padre es más importante que lo que Él nos puede dar o hacer, pero eso a veces nos cuesta. Queremos a un Dios que haga todo lo que nosotros queremos, pero no queremos estar con un Dios para entender su corazón y simplemente tener comunión con Él. A veces hasta simplemente en silencio. A veces andamos mi esposa y yo, y ahora aquí andamos horas y horas en autopista, en auto, los dos, yendo de un lugar a otro. Y a veces podemos pasar horas sin hablarnos. Y no porque estamos peleados, de verdad que no. Pero a veces pienso, ¿qué sería si ella no estuviera a mi lado? Ese viaje sería muy diferente. Soledad. A veces, no digo miedo, pero sí como que, wow, este es un camino solo y muy largo, pero ella está al lado y todo es como diferente. ¿Sabe? En nuestra relación y el caminar con Dios hay algo parecido. Vamos por nuestro camino, pero solo saber que Él está ahí y podemos acudir en cualquier momento. Podemos hablar a veces de cosas que no son tan importantes aparentemente, que no son solo peticiones, dame, 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 sino que podemos hablar de asuntos relacionados a la vida, al ministerio. Eso hace la diferencia en nuestra relación con Dios. A Él no nos tenemos que acercar con fórmulas mágicas, porque Él es nuestro Padre. Él nos conoce y Él es bueno, Él quiere lo mejor para nosotros, Él está con nosotros y Él es para nosotros. La oración revela nuestra confianza, amor y dependencia de Dios Padre. Padres terrenales hacen cosas buenas para sus hijos a pesar de ser pecadores. ¿Cuánto más va a hacer Dios para sus hijos? A través de la oración aprendemos más acerca de quién es Dios y entendemos que sus intenciones son buenas y justas. Nosotros entonces, al cultivar la relación con el Padre, somos cambiados más y más a su imagen y aprendemos a acercarnos con confianza a Él en oración. En Lucas 11, 9 al 13, sí voy a leerlo acá y dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más? Si usted tiene su Biblia ahí y está leyendo ese texto ahí, marque ese, ¿cuánto más? Su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Hay otra historia en la Biblia. Está ahí en Lucas 18, 9 al 14. De hecho, Lucas 18 es como un capítulo clave cuando estamos hablando de oración. Y yo voy a leer esta historia de dos hombres, dos oraciones, dos resultados. Leamos. Luego Jesús contó la siguiente historia
a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Si no fuera por Jesús, los pecadores no tendrían o no tendríamos cómo rehacer nuestra vida. En esta historia leemos de 2 hombres que van al mismo templo, a orar. Sin embargo, salen de allí con diferentes resultados. ¿Cómo así? ¿No es que la oración siempre mueve la mano de Dios? Eso es lo que a veces gente enseña. Del fariseo, hombre religioso y un maestro de la ley, esperamos que vaya al templo a orar, que sepa cómo acercarse a Dios, que tenga una buena conexión con Dios y que nos instruya cómo conectarnos debidamente con Dios. Pero orar consigo mismo, bañarse en su ego, el creerse mejor que todo el mundo y exhibir el deseo insaciable de impresionar a la gente con sus credenciales, con su aparente espiritualidad y elocuencia. Todo eso lo llevó a segregarse de los que aparentemente no daban con su talla y a generar un ruido extraño que impedía que la oración llegara a los oídos y al corazón de Dios. Me parece tremendo que alguien se acerque a Dios y trate de conversar con Dios o convencer a Dios de la maldad del otro para así pasar la prueba personal. Eso muchas veces lo hacemos, hacer que otro sea más malo porque yo quiero aparecer más bueno y no me estoy dando cuenta de que yo soy el peor. ¿Por qué se acerca el fariseo a orar atacando al pecador, haciendo sentir peor de lo que ya está, enviando mensajes subliminales, discriminatorios y partidistas? ¿No conoce el fariseo las condiciones y las maneras correctas para acercarse a Dios? Es que obtenemos algo especial de parte de Dios por medio de esfuerzos religiosos o por tratar de impresionarlo con posiciones, con títulos y credenciales. ¿Quién nos da el permiso para despreciar al que metió la pata? ¿No entendemos que Dios conoce todo, aún los motivos de cada quien? Y yo me pregunto, ¿es que ese fariseo no conoce a Dios? El publicano, por el otro lado, el recolector de impuestos, el ladrón, el estafador, el traicionero, hombre tenido en baja estima y evitado por la gente, consciente de sus malas decisiones y de sus malos procederes, recurre a la única dirección donde podría haber alguna esperanza y ayuda. ¿Sí será escuchado? ¿O será que Dios también lo hace sentir persona de segunda clase,
persona no grata. El paquete que este hombre tiene que ofrecer no impresiona a nadie. De hecho, él mismo no podía con su carga. Avergonzado y totalmente arrepentido, no se atreve a levantar la mirada al cielo. ¿Y será que a esa distancia física, a esa distancia moral y espiritual, Dios sí lo escucha? ¿Y qué de esa oración nada impresionante? Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy el pecador. Como sea, es una declaración de bancarrota y la de un fracasado. Admitir que necesito ayuda, como sea, en la gran necesidad. Si Dios no perdona, entonces ¿quién? El fariseo y el publicano hablaron. Ahora habla Dios y responde Dios. Aleluya. Estábamos esperando este momento. Es como un partido de fútbol, ¿no es cierto? Y esperábamos el último momento para saber quién gana. No necesitamos una votación ni una recopilación de opiniones humanas. El veredicto del alto es lo que finalmente trae paz. Pero aguarda, ¿a quién le dice Dios algo? Es al pecador, justificado delante de Dios. Fueron las palabras de Dios a este despreciado. ¿Cómo así? ¿Sobre cuál fundamento? Recordemos lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 21 y al 24. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y el fariseo, ¿qué pasa con él? Admitámoslo. Él también es pecador. Compararnos con nuestros semejantes no es buen camino a seguir, de verdad que no. Al acercarnos a Jesús, notamos que lo más brillante de las personas es oscuro junto al gran yo soy. Creo que todos debemos orar honestamente la oración del publicano. Quiero compartir algunas lecciones que se desprenden de esta historia. Primero, hay una falsa manera de acercarnos a Dios y esta consiste en confiar en nosotros mismos y en lo que hacemos. Largas y impresionantes oraciones, ayuno, donativos, buenas obras, etcétera, y pensar que por eso merezco o tengo el favor especial de Dios y el cielo asegurado, eso es equivocado. Hoy en día mucha gente da como a Dios plata para que a la inversa Dios les dé algo. ¿Tenemos que pagarle a Dios? Pedro tuvo una excesiva confianza en sí mismo y cayó terriblemente. Si pensamos que estamos firmes, debemos cuidarnos para no caer. La iglesia en la Odisea, en el libro de Apocalipsis, leemos acerca de ella, confiaba en lo que tenía y eso la hizo muy pobre. A veces tener es no tener. El fariseo confiaba en sus logros y espiritual y salió con las manos vacías. Otra lección que nosotros aprendemos de la historia de estos dos hombres es que una actitud que frena el paso a la presencia de Dios es la que desprecia orgullosamente a los demás, creyendo que soy mejor que el otro y que merezco ser preferido y tomado en cuenta antes que a los otros. Cuando una mujer pecadora le besaba los pies a Jesús, los fariseos se indignaron y no solamente rechazaron a la pecadora, sino también a Jesús. Cuando no nos interesamos por la necesidad de otros y cuando no nos importa cómo les va a ellos, impedimos la ayuda de Dios hacia nosotros. El buen samaritano marcó la diferencia.
Pensar que al tener una mejor educación o por pertenecer a una cierta clase social o a un club religioso especial, que entonces yo soy más preferido por Dios. Pensar que soy especial y que entonces Dios me escucha más rápido es seguir un camino totalmente errado. Pensar que los pecados sociables y de actitud no son un impedimento para acercarme a Dios y ser escuchado es también una idea equivocada. También leemos en este texto que el fariseo hacía oraciones consigo mismo, y esas oraciones son oraciones que me ponen a mí en el centro y no a Dios. El fariseo definitivamente no necesitaba a Dios. Él era tan perfecto que no requería ayuda de afuera. Él era autosuficiente y lo único que buscaba era la confirmación de que era mejor que otros. Qué terrible. Cuando nos comparamos con otros y no con la santidad divina, somos tentados a alabarnos a nosotros mismos y el orgullo toca nuestra puerta y eso va a impedir que nosotros tengamos un encuentro con el Maestro. El fariseo no da gracias por lo que Dios es para él, sino por lo que él es para Dios. Hay que tratar de convencer a Dios de la bondad nuestra, esto sí es terrible. Él no se ve como pecador como todos los otros. Él se jacta de lo que él puede hacer o ha hecho y no de lo que Dios puede hacer para él. Confiar en sí mismo y en sus propias obras es el camino equivocado. Es buscar su propia gloria y no la de Dios. El tratar de impresionar con su espiritualidad lleva a que salgamos con las manos vacías, como le fue a este fariseo. El cobrador de impuestos, hombre pecador, se acerca a Dios de la manera correcta. Eso es lo que vemos en el texto. El objeto de su adoración no era él mismo, sino Dios. Él permanece lejos, demostrando así cuán alejado andaba él de Dios y reconoce que necesita urgentemente ayuda. La confianza en la misericordia de Dios abre las puertas para una vida nueva, para un encuentro con el Maestro. El que busca sinceramente y de todo corazón al Señor, no importa cuán lejos esté de Él, el Señor se deja encontrar. Reconocer y confesar los pecados es una señal de humildad y el primer paso en la dirección correcta. Que Dios nos ayude a tener esos encuentros con el Maestro, manteniendo un corazón humilde, llegando a Él con esa expectativa de su toque, pero también confiando en Él y entendiendo que Él es el grande y no nosotros. Los resultados son diferentes. El fariseo salió del templo con las manos vacías, ciego y autojustificado, hijo del diablo. El cobrador de impuestos salió justificado, tuvo un encuentro con el Padre. Nos podemos acercar a Jesús como el fariseo, tratar de impresionar al mundo con lo que aparentemente somos y hacemos, pero todo esto no nos servirá de nada, ni para impresionar a Dios, ni para impresionar a la gente. Seguiremos vacíos y no podemos experimentar el perdón ni el poder de Dios. Si nos acercamos a Dios, reconociendo nuestra dependencia de Él y la necesidad de su ayuda, si confesamos nuestros pecados y si nos arrepentimos correctamente en humildad, entonces vamos a experimentar el perdón de Dios y podemos obtener
una nueva oportunidad en nuestra vida en la cual vemos el poder de Dios actuando en nuestro favor. Vale la pena parar aquí y hacernos un autoexamen y decir, ¿cómo me acerco yo a Dios? ¿Cómo veo a la gente? ¿Me creo más grande que ellos? ¿O de verdad entiendo que necesito ayuda? No vale la pena aparentar piedad. Qué mentira, qué engaño cuando tratamos de aparentar piedad pensando que somos mejores que otros. Seamos sinceros delante de Dios para tener los verdaderos encuentros con el Padre. Yo quiero esta parte concluirla con una oración que escribí, porque cuando yo estaba meditando en esto, estudiando estos textos, yo permití que esos textos me hablaran primero a mí, y por eso hoy presento estos temas y estas enseñanzas. Bueno, aquí va la oración, y ojalá que pueda ser esta también su oración. Padre bueno, no sé qué pensamos cuando tratamos de impresionarlo con cosas que nos parecen como buenas. Con ciertas credenciales y acciones nos creemos grandes. Eso no te conmueve. Solo tú conoces nuestros corazones y sabes muy bien lo que allí se esconde. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas, libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Y esta última parte es una oración que el salmista hace en Salmo 19, 12 al 14. Vale la pena a veces usar partes de esas oraciones de los salmistas o de Pablo o de Jesús mismo e incrustarlas en nuestras propias oraciones y hacer de esas oraciones también nuestras oraciones. Ahora, aprendiendo del maestro a orar. En Mateo capítulo 6, versículos 1 y el 59, pero también lea, si tiene el tiempo, todo Mateo 6 del versículo 1 al 18. Jesús aquí en el Sermón del Monte nos está enseñando algo muy importante. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Versículo 59. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Jesús no está en el negocio del espectáculo religioso. Déjeme decir eso con claridad. Los discípulos vieron eso muy pronto. Dios busca la verdadera conexión con el Padre Celestial. Hacer sonar las trompetas, buscar el aplauso y la admiración de la gente al exponer públicamente mi tal espiritualidad es apuntar a lo pasajero, a lo terrenal, es la pérdida de la conexión con la fuente de vida. Así que orar y orar no es lo mismo. Recuerde al fariseo que después de orar salió del templo con las manos vacías y el publicano quien salió justificado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que deseamos obtener y ver nosotros? Jesús impresionó a las multitudes y a los mismos discípulos de manera diferente. La gente se asombraba de sus enseñanzas porque lo hacía con verdadera autoridad, algo que no se veía
entre los maestros de la ley religiosa de aquellos tiempos. Su sabiduría y el poder para hacer milagros asombró a la gente de Nazaret, la ciudad donde él creció. Cuando Jesús calmó una tormenta, los discípulos se preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Pero esos resultados son simplemente el fluir de lo que ocurrió en él cuando tenía sus encuentros con el Padre. La vida de oración de Jesús, que ocurría frecuentemente en los lugares apartados, exhibía poder y autoridad verdaderos. Jesús entendía lo que es estar conectado en lo íntimo con la fuente de vida. Y ahí es donde yo paro y digo, Señor, yo quiero tener eso también en mi vida. Porque yo le digo, lo que ocurre en secreto en mi vida se verá en público. Quiéralo o no, tarde o temprano. Y si yo frecuento la fuente de vida en público, un día, en algún momento, en ciertas circunstancias, voy a ver cómo de la llenura de mi corazón fluye vida, toca vidas, autoridad va a surgir para hacer lo que Jesús hizo. Jesús sabía apartarse para estar alejado de todo bullicio interno y externo y pasar tiempo valioso a solas con el Padre. A veces yo estoy en los últimos tiempos diciéndole a mi esposa, necesitamos creo que un monasterio donde nos podemos esconder para apartarnos del bullicio. Y de hecho, los monasterios en su momento tuvieron esa intención de poder apartarse del bullicio y de toda esa cosa mundana y terrible para poder tener tiempos a solas con Dios. Después eso pues ya tuvo unos cambios todos, uno puede pensar lo que quiera, pero lo que yo quiero mostrar aquí es que a veces sí es bueno apartarse para estar lejos de todo bullicio, tanto interno como externo, y pasar tiempos valiosos a solas con el Padre. Desde aquella conexión con el Padre, quien ve en lo profundo de nuestros corazones, fluyen luego los caudales de vida a través de nuestra vida. Que de nuestra conexión con Dios fluyan caudales de vida para bendecir a otros y no ser gente maloliente como ese fariseo. No nos debe sorprender que los discípulos hayan entonces pedido a Jesús que les enseñara a orar. En Lucas 11:1 leemos acerca de ello. Obviamente fue esa parte en la vida y en el ministerio de Jesús que más fascinó a los discípulos. Señor, deseo tener esa clase de conexión con la fuente de vida, con el Padre Celestial. Hacer con falsos motivos las cosas que Dios quiere que hagamos es grave, especialmente cuando tratamos de hacer las cosas que decimos son para Dios, buscando al final más bien nuestra propia gloria. ¿Será que le robamos así la gloria a Dios? La oración y el hacer votos a Dios son prácticas cristianas con las cuales sutilmente podemos tratar de impresionar al mundo sin verdaderamente estar conectados con Dios. Dios nos libre de eso. Podemos hacer mucho ruido y sí, saldremos con una recompensa, pero ¿con cuál recompensa vamos a salir? Es obvio, no podemos cosechar en ambos lados. A veces no tenemos porque no pedimos, pero más crítico es orar con propósitos equivocados. Esto nos lo enseña Santiago capítulo 4,
versículos 2 al 3. No hay duda, los judíos tomaban en serio el asunto de la oración. Sin embargo, leemos acerca de un problema serio que no solo les puede ocurrir a ellos, también a nosotros. Ellos no fallaban por no orar, sino por orar de manera equivocada. Ellos tenían todo un paquete de oraciones que usaban para orar en distintos horarios del día. No hay nada malo si oramos usando oraciones preestablecidas. Lo he hecho y personalmente lo sigo haciendo. Por ejemplo, usando los salmos. El problema es cuando esas oraciones no van con el corazón y cuando se tornan formalistas, ritualistas y vacías. Pero cuidado, no critique. Examinémonos. ¿Son mis oraciones vanas repeticiones? Aunque no hayan sido aprendidas de memoria, muchas veces nosotros tenemos oraciones que son la misma cosa siempre. No son oraciones de corazón. Tampoco son oraciones con sinceridad, sino más bien con un aire de encantamiento y queremos ser admirados. Son mis oraciones, discursos, algo así como prédicas subliminales dirigidas a los que me escuchan. Son esas oraciones verdaderas, oraciones. Yo tengo que hacerme esas preguntas. ¿Importa el lugar donde oramos? Muchos conectan la oración eficaz a ciertos lugares especiales. Yo entiendo, hay ciertos lugares que me inspiran más que otros, es verdad. Como pueden ser a veces ciertos edificios o una sinagoga. Y es verdad que ciertos lugares inspiran de manera especial a la oración, a veces en un lugar solitario, en un parque, junto a un agua, un arroyo, y poder estar ahí a solas para hablar con Dios me puede inspirar más que otro. Por allá en un centro comercial donde hay bulla y corre y todo el cuento. Sí, es verdad. Como sea, lo que es cierto es que Dios no está confinado en un lugar particular, así que no importa el lugar. Sin embargo, donde sea que oremos, si lo hacemos con los falsos motivos, ya hemos recibido la recompensa y hemos perdido la conexión con Dios. La forma y el lugar no son tan importantes, pero sí el corazón, la actitud y el que las oraciones estén dirigidas sinceramente a Dios. Es yo y Dios y Dios y yo en cualquier lugar. Eso es lo que importa. Y el tema de las oraciones largas y las frases repetitivas, aquellas con las cuales parece que tratamos de conversar o convencer más bien a Dios. Por lo menos así parece. ¿Son las oraciones largas más efectivas? ¿Revelan ellas una devoción más profunda? ¿Qué hacemos con lo que nos enseña Eclesiastés? Allí dice en Eclesiastés 5:2, no te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. ¿Es posible que algunas oraciones deban hacerse en silencio? ¿Es menos al final más? No tenemos que hipnotizar a Dios con vanas palabrerías, de verdad que no. Dios Padre vive, está presente, ve, sabe, escucha, responde y recompensa. Si conocemos mejor a Dios, con seguridad veremos un cambio en nuestras oraciones. Pero, ¿qué diferencia hay entre oraciones marcadas por palabras repetidas una y otra vez y la oración perseverante? ¿Qué importancia tiene el tener buenos modelos en cuanto al proceso de aprender a orar? Los discípulos tuvieron ese modelo, el Señor Jesús. Por eso le pidieron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Nosotros los líderes
Yo creo que eso nos llama la atención. ¿Qué ejemplo damos cuando nosotros estamos orando? ¿Es esa oración atrayente o es una cosa que la gente dice, no queremos nada que ver con eso? Porque son orgullosas, no tienen profundidad, no son sinceras. Yo quiero ser un modelo de alguien quien ora de una manera sincera, humilde, donde la gente puede ver, si es que Dios permite que ellos lo vean, que yo estoy conectado con Dios, que mi conexión es con el Padre, con el Dios del cielo, y cómo Él me responde luego, cómo desde esa intimidad surge autoridad. Fluye entonces un caudal de vida para bendecir a otros. Wow, eso es lo que veían los discípulos en la vida de Jesús. Por eso le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y como todas las noches, el tiempo se nos va y no puedo entrar a hablar en esta noche acerca del Padre Nuestro, la oración que Jesús dio a los discípulos como respuesta a su pregunta, enséñanos a orar. Pero yo creo que nosotros deberíamos terminar leyendo o orando la siguiente oración. Padre en el cielo, todos dependemos de ti para recibir el alimento según nuestra necesidad. Tú provees y nosotros recogemos. Abres tus manos para alimentarnos y quedamos sumamente satisfechos. Si te alejas de nosotros, entramos en pánico. Cuando nos quitas el aliento, morimos. Cuando nos das aliento, se genera la vida y la faz de la tierra se renueva. Tu rectitud es como las poderosas montañas, tu justicia como la profundidad de los océanos. Tú cuidas de la gente y de los animales por igual. Oh Señor, qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Aleluya. Dios nos ayude a ser gente que de verdad se acerca al Padre de manera sincera, de manera honesta, la actitud correcta. Dios quiere un encuentro con nosotros todos los días. Acerquémonos a Él con confianza, al trono de la gracia, y permitamos el refresco de Él en nuestras vidas. Ojalá que en otra oportunidad podamos entrar y estudiar el Padre Nuestro más profundamente. Dios les bendiga y vamos a escuchar una canción. Julio otra vez nos va a dirigir en eso y vamos en esta noche a celebrar la cena del Señor, reconociendo que dependemos de Él, reconociendo que Él es nuestro Salvador, pero también reconociendo que si no fuera por Jesús, no pudiésemos estar a la mesa con Jesús. Queremos también reconocer que necesitamos día tras día ese encuentro con el Maestro. El Maestro está listo, Él abre sus manos. Desde la cruz Él nos alcanza la mano si solamente queremos agarrarla. Y eso lo vamos a celebrar hoy en la Santa Cena. Ojalá tengas ya preparado tus elementos. Si no, mientras la canción está fluyendo, búsquelos rápidamente y venga a celebrar con nosotros, así a la distancia, y celebrar que nuestro Señor es nuestro Salvador,
de su muerte y resurrección son suficientes para mi salvación y para poder conectarme con el Padre Celestial. Adelante, Julio. Sí, Señor, te adoramos, te bendecimos y decimos, Padre, nuestra necesidad de ti. Hoy reconocemos nuestra necesidad de ti y que, Padre, no podemos impresionarte. Solo llegar con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, Padre, a buscar tu presencia. Por eso clamamos, Señor, como esos discípulos, enséñanos a orar, enséñanos a buscarte, Señor, enséñanos a clamar de una manera adecuada, Señor, con un corazón humilde delante de ti, Jesús. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me apasione más, nada que me enamore más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Dile, me inclino ante ti, Señor. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno.
ti yo me inclino. Eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y el poder a Jesús, al Espíritu de Dios y al Santo Padre del cielo, toda gloria, toda honra y todo poder. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, Dios, y venga tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo, Padre Dios, y perdónanos, oh, límpianos y provee para nosotros, bendito Dios, porque tuyo es el reino, porque tuyo el poder, tuya la gloria por siempre, amén. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Para ti toda gloria, Señor, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el imperio, porque tuyo es el poder ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hemos tenido en esta conferencia encuentros con el maestro, y a lo largo de estas noches realmente aprendemos guías y parámetros, ideas bíblicas en las que podemos conectarnos más con nuestro Dios. Yo finalmente agradezco a Dios por la oportunidad de haber tenido estas noches de enseñanza y también de devoción, y poder a través de las oraciones y a través de lo que estábamos escuchando, revisar mi vida y conectar con mi Padre Celestial. Como para cerrar este tema, una de las preguntas en el chat era: he escuchado que se ora una vez por una petición y luego se da gracias al Señor porque ya fue respondida la oración, aunque no veamos la respuesta, o hay que orar por lo mismo hasta que veamos la respuesta. Hay personas que oran por años por una petición y no dejan de hacerlo. Y gracias por traer este tema, pero como lo hemos visto, a veces no es ni las palabras, ni las frecuencias, ni los lugares, ni las maneras, sino finalmente es tu corazón conectado con Dios
y Él mismo estará guiándote, ayudándote en este tema. Tal vez para algunos es como, ya Dios me respondió y doy gracias, tengo la fe necesaria, experimento su respuesta en mi vida. Tal vez para otros es insistir y persistir, perseverar, como lo hacía la iglesia del primer siglo y como lo veíamos en la viuda o en el apóstol Pablo, orando por un asunto hasta obtener una respuesta. Pero su vida de oración es tan propia que aquí solamente hay como una guía, un marco de referencia, pero Dios es personal y tú te comunicas con Él en esta forma. Así que adelante con eso. Y también en la primera sesión vimos cómo esta conexión con nuestro Señor estuvo muy clara en la historia cuando Jesús anunció la traición en esa última cena con sus discípulos, extendiendo gracia, pero también una cantidad de emociones ahí mismo. Y luego el apóstol Pablo escribe a los corintios diciéndoles, yo les voy a decir lo que yo mismo recibí. Él no estuvo en esa noche. En la noche que Jesús anunció su traición, en la noche que fue traicionado, Él tomó el pan, Él tomó la copa, los partió y nos dijo que este era un buen recordatorio para conectar con Él. Y mira que el autor a los Hebreos dice así, pero en realidad esos sacrificios le recordaban sus pecados años tras año. No es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, tú no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. La voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Si usted tiene ahí el pan, pues tomes el pan. Aquí estamos con el pan. Y esto trae comunión con nosotros, con Dios y comunión entre nosotros, porque el cuerpo de Jesucristo nos hizo santos una vez y para siempre. El versículo 18 de este capítulo 10 de Hebreos dice, y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que vamos a orar para pedir a Dios, primero, si tú tienes que confiar en Dios por un pecado, decirle que te perdone, que estás arrepentido, aprovecha este momento. Pero también para dar gracias porque en este sacrificio de Jesús una vez y para siempre, hace muchos años, mis pecados fueron perdonados y ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Si alguien de los panelistas levanta su voz en oración de gratitud al Señor por lo que significa y representa este pan, hágalo con toda libertad. Celestial, queremos dar gracias porque mandaste a tu Hijo a morir por nosotros y en memoria de ti estamos haciendo esto, Señor. Tú dijiste, haz esto cada vez que la tomen en memoria de mí. Señor, gracias por haber ofrecido tu cuerpo, Señor Jesús, por haber dado tu vida, por ser molido por nuestros pecados. Y eso nos da esperanza, nos da paz y celebraremos esto hasta que tú vengas. Señor, este es el símbolo de lo que pasó en la cruz del Calvario. Y estamos agradecidos por tu amor, por habernos buscado, por habernos encontrado como estos días vimos, Señor, a pesar de quién éramos. Tú lo hiciste todo, Señor, y estamos muy agradecidos por invitarnos a tu cena, a tu mesa. Gracias, en el nombre de Jesús. Bien, comamos juntos con acción de gracias. Vamos ahora con la copa que es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un cuerpo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Este acuerdo, este pacto confirmado en la sangre de Jesús. Un nuevo pacto. Y mira, luego Pablo le escribió a los corintios y les dijo, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto,
Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Nosotros podemos hoy celebrar esta cena como ministros de un nuevo pacto. No necesitas una credencial de ninguna denominación, no necesitas una ordenación para entender que eres un ministro de un nuevo pacto sellado en la sangre que derramó Jesús en la cruz. Y como hoy hemos visto, eso es lo que nos da la libertad de orar y conectar con nuestro Dios. Eso es lo que nos da la total confianza y seguridad de predicar y proclamar que Jesús es el único Señor y Salvador. Esta es la única oportunidad que tenemos en la sangre de Jesús de ver la transformación que Él hace sobre la vida nuestra y de las que nos rodean. Toda persona importa para Jesús y para Dios. Por eso nosotros hoy celebramos la cena y tenemos esta oportunidad acá de tomar esta copa en memoria de Jesús hasta que Él venga y un día celebremos esta cena con Él en gloria. Y por favor, Pastor Félix, diríjanos en una oración de gratitud a Dios por lo que significa esta copa. Señor, y en esta noche, Señor, tomamos esta copa con acción de gracias. Reconocemos que es tu sangre la que nos limpia de toda maldad y de todo pecado, Señor. Gracias que por ella nosotros podemos restaurar nuestra relación contigo. Y no importa el punto en la vida en la cual nosotros estemos, Señor, siempre podremos regresar a ti. Y esta copa nos recuerda esto. Gracias que, Señor, en tu sangre hay perdón, en tu sangre hay restauración, en tu sangre hay aceptación. En tu sangre, Señor, Padre, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Y en este día, Señor, es una buena oportunidad para hallar ese socorro oportuno. Estamos tan agradecidos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Con acción de gracias, tomamos esta copa en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Pastor Julio, podemos alabar juntos a Dios. Lo hacía la primera iglesia, lo hace la iglesia a través de los siglos, lo hacemos hoy ahora como cuerpo e iglesia de Cristo. Alabamos al Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Dile, lléname, Señor, dame más de tu amor. Tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. So
tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. De tu presencia, Señor, de tu poder, de tu unción, de tu gracia, de tu favor. Tenemos sed de ti, tenemos sed de ti. Te adoramos. Llénanos de tu presencia, de tu gracia y de tu unción. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Wow, qué bendición esta conferencia. Muchas gracias, Pastor Pablo. Gracias por compartir lo que el Señor le ha dado a usted en la intimidad y nos anima a seguir buscando más y más estos tiempos con el Señor. Les animamos, este es tiempo que necesitamos seguir creciendo, fortaleciéndonos en el Señor y fortaleciéndonos en su palabra, encuentros con el Maestro. Necesitamos más y más estos tiempos. Y muchas gracias, Pastor Pablo, muchas gracias, Pastor Julio Guzmán, gracias por traer la presencia de Dios a través de la adoración. Gracias por dirigirnos en adoración y dirigirnos hacia la presencia de nuestro Señor. Gracias, pastores Arturo Andrade y Pastor Félix, Pastor Frank Saldaña, Pastor Gonzalo Infante. Gracias a todos por ayudarnos a que esto salga adelante. El Señor les bendiga y el Señor los bendiga a todos.